Bienvenidos al capítulo 6 de Crimen Blog. Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en un caso que les va a helar la sangre. Vamos a adentrarnos en la historia de Samuel Little, un nombre que tal vez no les sea familiar, pero que está ligado a una serie de crímenes, bueno, escalofriantes. Efectivamente, Samuel Little, un hombre que se movió en las sombras durante décadas, dejando un rastro de muerte a su paso. El FBI lo ha catalogado como el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos. ¿Qué sabemos de este hombre? ¿Cómo es posible que un solo individuo pueda estar conectado a tantos crímenes? Little confesó haber cometido 93 asesinatos. Y aunque parece increíble, el FBI ya ha confirmado al menos 60 de ellos. Sus crímenes se extendieron por 19 estados durante un cuarto de siglo. Concluyendo alrededor del año 2005. Es una cifra que asusta pensar en la magnitud de sus actos. ¿Qué lo llevó a convertirse en un asesino? ¿Cómo fueron sus primeros años? Samuel Little nació en Reynolds, Georgia, en 1940. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad desde el principio. Su madre se cree que era prostituta, lo abandonó a una edad temprana y fue criado por su abuela en Ohio. Ya desde niño mostró problemas de disciplina y un bajo rendimiento escolar. Un caldo de cultivo perfecto para una vida al margen de la ley. Parece que su camino hacia la oscuridad comenzó temprano. ¿Cuándo se da su primer encuentro con la justicia? A los 16 años, Little ya tuvo su primer encontronazo con la ley, acusado de robo. Este sería solo el comienzo de una larga lista de delitos. A los 20 años se mudó a Florida, donde tuvo trabajos esporádicos. Trabajó en un cementerio, incluso fue conductor de ambulancia. Pero su vida seguía marcada por la inestabilidad, y sus problemas con la ley se multiplicaron, en al menos 8 estados diferentes. Conducir bajo los efectos del alcohol, fraude, hurto, robo a mano armada, asalto. Incluso fue acusado de violación. Un historial delictivo bastante amplio. ¿Y cuándo comienza a cometer asesinatos? ¿Hay algún punto de inflexión que podamos identificar? En 1922, Little fue arrestado en Mississippi por el asesinato de Melinda Rose Laprie, una joven de tan solo 22 años. Mientras se investigaba este caso, fue trasladado a Florida para ser juzgado por el asesinato de otra mujer, Patricia Ann Mount, de 26 años. Aunque en ambos casos había testigos que lo relacionaban con las víctimas, fue exonerado por falta de pruebas concluyentes. Escapa por poco de la justicia en 2 ocasiones. ¿Qué sucede después? Continúa con su ala de crímenes. Tras estos sucesos, Little se traslada a California. En 1984, en San Diego, es arrestado por secuestrar, golpear y estrangular a Lori Barros, una joven de 22 años sin notalles. Afortunadamente logró sobrevivir al ataque. Es increíble que haya podido escapar de la justicia tras un ataque tan brutal. Lo más sorprendente es que, tan solo un mes después, fue encontrado con otra mujer inconsciente en su coche. La mujer también había sido golpeada y estrangulada, pero a pesar de las evidencias, Little solo pasó 2 años y medio en prisión por estos 2 crímenes. Tras su liberación en 1987, se muda a Los Ángeles. Y es aquí donde, según los investigadores, comete más de 10 asesinatos. Los Ángeles se convierte en su nuevo escenario de terror. ¿Cómo es posible que Little lograra evadir a la justicia durante tanto tiempo? ¿Hubo algún factor que le permitió actuar con tanta impunidad? Es una pregunta que muchos se han hecho, y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja. Little era un maestro del engaño, un hombre capaz de ganarse la confianza de sus víctimas, para luego arrebatarles la vida sin piedad. Además, su elección de víctimas: mujeres marginadas, prostitutas, drogadictas, personas que en muchos casos vivían al margen de la sociedad, hizo que sus desapariciones no generaran la misma atención que otros casos. Víctimas invisibles, cuyas vidas para la sociedad parecían no importar tanto. Es este el factor clave que permitió a Little seguir actuando durante tanto tiempo. Es sin duda un factor importante. La falta de atención a este tipo de víctimas, la poca coordinación entre diferentes estados a la hora de investigar los crímenes, la dificultad para conectar los puntos, en un patrón criminal que se extendía por todo el país. Todo esto contribuyó a que Samuel Little se convirtiera en una sombra, un fantasma que se movía sin ser detectado, dejando un rastro de muerte a su paso. Pero la sombra de Little, finalmente, empezó a tomar forma. En 2012 fue arrestado en un refugio para indigentes en Kentucky. Un giro del destino, que cambiaría el rumbo de la investigación. Little fue extraditado a California por cargos de narcóticos, pero lo que parecía un caso rutinario se convirtió en la llave, que abriría la caja de Pandora. ¿Qué sucedió en California? ¿Cómo se destapó finalmente la verdadera magnitud de los crímenes de Samuel Little? Durante el proceso de detención, se tomaron muestras de ADN a Little, un procedimiento estándar en estos casos, pero lo que nadie esperaba es que esas muestras revelarían un secreto aterrador. El ADN de Little coincidió con el de 3 mujeres asesinadas en Los Ángeles: Carol Lynell Ford, Guadalupe Duarte Apodaca y Audrey Nelson Everett. Las autoridades, finalmente, tenían en sus manos la prueba que necesitaban para conectar a Little con una serie de asesinatos sin resolver. El ADN, la huella dactilar genética que no miente. A partir de este momento, la vida es Samuel Little.
Y la de las familias de sus víctimas cambiaría para siempre. El juicio de Samuel Little por los asesinatos de Elford, Apodaca y Everett comenzó en 2014. La fiscalía presentó pruebas de ADN y además contó con el testimonio de otras mujeres que habían sobrevivido a sus ataques. Imagino que esos testimonios debieron ser escalofriantes. Una ventana a la mente de un depredador. Sin duda las mujeres describieron cómo Little las engañaba ganándose su confianza antes de atacarlas. Relataron momentos de terror, la sensación de estar atrapadas en una pesadilla de la que no podían despertar. Esos testimonios, junto con las pruebas de ADN, sellaron el destino de Samuel Little el 25 de septiembre de 2014. Fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Justicia menos, en parte para 3 de sus víctimas. Pero Little había confesado muchos más asesinatos. ¿Qué sucedió con el resto de los casos? Lo que sucedió después es aún más perturbador en 2018. Little, ya condenado a cadena perpetua, comenzó a confesar docenas de asesinatos cometidos en 14 estados diferentes entre 1900 y 2005. ¿Qué lo motivó a confesar? Remordimiento. Un intento de aliviar su conciencia. No parece que el remordimiento tuviera nada que ver. Se cree que Little, un hombre que siempre había buscado su propio beneficio, confesaba a cambio de pequeños privilegios en prisión, como un traslado a una cárcel con mejores condiciones. O un último acto de manipulación incluso desde la cárcel. Así es, las confesiones de Little eran increíblemente detalladas. Describía a sus víctimas con precisión, los lugares donde las había matado, la forma en que había acabado con sus vidas. Incluso llegó a dibujar retratos de muchas de ellas. Retratos. ¿Con qué objetivo? Era una forma de revivir sus crímenes, de regodearse en el horror que había causado. Es difícil saberlo con certeza. Adentrarse en la mente de un asesino como Little es un viaje a los rincones más oscuros del alma humana. El FBI, con la esperanza de identificar a las víctimas, publicó estos retratos. Al menos uno de ellos ayudó a resolver un caso sin resolver en Ohio, una pequeña victoria en un caso plagado de oscuridad. Es desgarrador pensar en la cantidad de familias que quedaron sin respuestas durante años, sin saber qué había sido de sus seres queridos, mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas, cuyos nombres en muchos casos quedaron en el olvido. La mayoría de las víctimas de Little eran mujeres marginadas, prostitutas, drogadictas, personas que vivían al margen de la sociedad, cuyas desapariciones en muchos casos pasaron desapercibidas. Little se aprovechó de su vulnerabilidad, sabía que nadie las buscaría con insistencia. Un depredador que se echaba en la sombra seleccionando a sus víctimas entre las más vulnerables, aquellas que la sociedad ya había olvidado. Su estrategia, por macabra que parezca, fue efectiva durante demasiado tiempo. Little era un nómada. Se movía constantemente de un estado a otro, lo que dificultaba la conexión de los crímenes y la creación de un perfil criminal completo. Las autoridades se enfrentaban a un rompecabezas fragmentado, disperso en el tiempo y en el espacio. Y como si esto no fuera suficiente, parece que en algunos casos hubo fallos en la investigación. Sí, algunos de los casos en los que se le relacionaba con la víctima fueron desestimados por falta de pruebas o por errores en los procedimientos. Es posible que en aquella época no se le diera la importancia que merecía la violencia contra las mujeres, especialmente si estas pertenecían a grupos marginales, un fallo del sistema que permitió a este monstruo seguir actuando durante años. Un fallo que pagaron con sus vidas decenas de mujeres. Se han podido confirmar todas las confesiones de Little. El FBI ha confirmado 34 de ellas y continúa investigando las demás. Lo que sabemos con certeza es que Samuel Little, con sus 93 asesinatos confesados, se ha convertido en el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos. Una cifra escalofriante, un récord que nadie querría ostentar. ¿Qué sucedió con Little? Sigue con vida. No, Samuel Little murió el 30 de diciembre de 2020 a los 80 años en un hospital del condado de Los Ángeles. Murió en prisión entonces. Así es, aunque la causa de su muerte no fue especificada, se sabía que padecía diabetes, problemas cardíacos y otras dolencias. La muerte de Little cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de Estados Unidos, pero dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo actuar con tanta impunidad durante tantos años? ¿Qué falló en el sistema para que un monstruo como él pudiera seguir cometiendo crímenes durante décadas? Preguntas que resuenan en el silencio que dejó tras de sí, en el vacío de las vidas que arrebató, en el dolor de las familias que aún buscan respuestas. Es difícil comprender cómo una mente humana puede albergar tanta oscuridad, tanta crueldad. ¿Qué sabemos sobre la psicología de Samuel Little? ¿Qué lo impulsaba a matar? Esa es la pregunta que muchos expertos se han planteado al analizar este caso. Las motivaciones de un asesino en serie son complejas, un entramado de factores psicológicos, experiencias vitales y en algunos casos desviaciones patológicas. En el caso de Little se han barajado diversas teorías. Algunos expertos creen que disfrutaba del poder, que le daba a quitar una vida, del control absoluto sobre sus víctimas. Otros sugieren que sus actos estaban impulsados por una profunda misoginia, un odio visceral hacia las mujeres que lo llevó a convertirlas en el objetivo de su ira. Un odio que se tradujo en una serie de actos brutales.
en un patrón de violencia que se repitió durante décadas. Los expertos que analizaron a Little coinciden en que presentaba rasgos de psicopatía, falta de empatía, manipulación, ausencia de remordimiento. Era un maestro del engaño, capaz de ganarse la confianza de sus víctimas, para luego arrebatarles la vida sin piedad. Su historial criminal, marcado por la violencia desde una edad temprana, nos muestra a un individuo con una clara incapacidad para conectar con el sufrimiento ajeno, para sentir culpa o arrepentimiento por sus actos. Un individuo que además logró burlar a la justicia durante años, moviéndose en las sombras, seleccionando a sus víctimas entre las más vulnerables. La elección de víctimas es un factor clave para comprender la mente de un asesino en serie. En el caso de Little, sus víctimas eran mujeres marginadas, prostitutas drogadictas, personas que en muchos casos no tenían familiares o amigos, que las buscaran con insistencia. Sus desapariciones no generaban grandes titulares, no conmovían a la opinión pública, eran víctimas invisibles, para una sociedad que en ocasiones prefiere mirar hacia otro lado, ante el sufrimiento de los más vulnerables. Y Little, con una astucia escalofriante, supo aprovecharse de esta realidad. Su modus operandi era simple pero efectivo. Se ganaba la confianza de sus víctimas, les ofrecía ayuda, compañía, y luego en un momento de vulnerabilidad, las atacaba, las estrangulaba, les arrebataba la vida sin dejar rastro, y después desaparecía, se fundía en la oscuridad, dejando tras de sí un vacío que en muchos casos nunca se llenó. La sombra de Samuel Little se extendió por todo el país, dejando una huella de dolor en cada estado que tocó. ¿Qué podemos aprender de este caso? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que tragedias como esta se repitan? El caso de Samuel Little es un recordatorio de la importancia de proteger a los más vulnerables, de dar voz a aquellos que la sociedad ignora. Es necesario mejorar la coordinación entre los diferentes estados a la hora de investigar crímenes. Prestar atención a los patrones, conectar los puntos, que en ocasiones se pasan por alto. Y sobre todo es fundamental recordar que cada vida tiene valor, que cada víctima merece justicia, independientemente de su condición social, de su pasado o de sus circunstancias. Una lección que, aunque llega tarde para las víctimas de Little, puede servir para iluminar el camino hacia un futuro, en el que la justicia alcance a todos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. El caso de Samuel Little nos recuerda que la oscuridad existe, que los monstruos pueden esconderse tras una apariencia normal, pero también nos invita a luchar contra esa oscuridad, a no olvidar a las víctimas y a trabajar para que sus voces, aunque silenciadas, nunca sean olvidadas. Y a recordar que la lucha contra la violencia, en todas sus formas, es una tarea que nos incumbe a todos. Solo a través de la conciencia